En el árido rincón olvidado del viejo oeste, donde el sol quema con cruel indiferencia y la ley es solo un susurro lejano, Jack Crawford, un pistolero endurecido por la vida y marcado por decisiones sombrías, tomó una de las más impulsivas de su existencia: comprar a Nayeli, una joven apache, por apenas $5. Su mirada fría y calculadora chocaba con el espíritu indómito que brillaba rebelde en los ojos de ella, una promesa silenciosa de que ese simple acto no sería como cualquier otro trato en el mercado clandestino. El mercado de esclavos se extendía como una herida abierta en medio del paisaje desolado, un espacio donde polvo y desesperanza se mezclaban con gritos apagados y miradas furtivas. Carretas desvencijadas arrastraban cargas humanas, mientras el aire caliente traía consigo el aroma acre de la sangre seca y el sudor rancio mezclado con el humo lejano de un fuego que nunca parecía extinguirse. En ese terreno hostil, las sombras se alargaban como fantasmas que vigilaban cada transacción, cada suspiro ahogado bajo la opresión del dominio. Jack emergía de ese caos con pasos firmes, la expresión endurecida que solo los años atravesando el filo entre la vida y la muerte podían tallar. Un hombre que conocía el peso de la soledad y el filo de la injusticia, su moral tan flexible como el gatillo de su revólver. Frente a él, Nayeli se mantenía erguida, ojos negros y profundos que desafiaban la sumisión de su cuerpo encadenado. No era solo una prisionera más, sino un alma marcada por secretos que el desierto no podía quemar, vestigios de su gente y un pasado que reclamaba justicia. La decisión fue rápida, casi un impulso naciendo de la rutina de vivir al margen. $5 y un apretón de manos para sellar un destino desconocido. Para Jack, ella era ese precio barato, una mera propiedad más en su ruta de sobrevivencia, un objeto que nada le prometía salvo la utilidad inmediata. Pero el peso en el aire, el fuego contenido en la mirada de Nayeli, ya sembraba la duda en su pensamiento, aunque él aún no lo supiera. Mientras se alejaban, el silencio entre ambos era una tensión palpable. Nayeli, con la respiración contenida y la mandíbula firmemente apretada, rechazaba cualquier señal de sometimiento. Cada movimiento suyo una promesa muda de resistencia. Jack, impasible, guardaba distancia emocional, su rostro inexpresivo pero atento a cada gesto mínimo, a cada centella de desafío que nacía en ella. Un duelo sin palabras que se libraba en el breve espacio que los separaba, cargado de desconfianza y la urgente necesidad de entender su lado del otro. Desde las sombras, una figura lo observaba, ojos penetrantes que reflejaban no solo la luz mortecina del ocaso, sino también la amargura de una traición recién presenciada. Para aquel hombre misterioso, la compra de Nayeli era mucho más que un simple negocio. Era un quebranto, una afrenta con consecuencias que iban más allá del polvo y la sangre del desierto. Su voz interna prometía un destino oscuro, una cadena de eventos que nadie podría detener. Muchos compañeros de viaje que siguen nuestras leyendas en estas tierras olvidadas nos han contado que el destino, o el algoritmo traicionero de YouTube, a veces deshace sus suscripciones sin aviso. Antes de que la próxima vuelta del camino peligroso aparezca y la historia siga, mira rápido abajo y asegúrate de estar suscrito a nuestra hermandad, para no perder ni un solo susurro de este valle. Revisa tu suscripción ahora y únete a nuestra saga. Jack intentaba imponer su autoridad, esa mezcla de dureza y control aprendida en siglos de dureza fronteriza. Pero Nayeli rechazaba cada orden con una mirada que quemaba más
que el sol del mediodía. Sus ojos negros centelleaban con desafío y desprecio. Apenas una esclava sometida en cuerpo, pero nunca en espíritu. Cada palabra de Jack chocaba contra un muro invisible, la rabia contenida de quien se sabe marcada por la injusticia, la herida abierta de una alma que no se doblega. No quería ser un mero objeto en esta historia de supervivencia. Y estaba decidida a demostrarlo. Al principio, sus silencios eran puños cerrados, y cuando hablaba, sus palabras eran cuchillas que desgarraban el aire, punzantes, pero llenas de verdad. Jack, acostumbrado a manejar hombres y armas, no sabía cómo sujetar el fuego indómito que se escurría en la mirada de Nayeli. Era una fuerza que no podía controlar, y eso lo desconcertaba más de lo que admitía. El rancho, su refugio improvisado, parecía convertirse en una arena donde se midieron los voluntades. Jack, con su voz áspera y pasos firmes, intentaba poner reglas claras. Nayeli, con su silencio insurgente y ocasionales chispazos de palabras aceradas, desafiaba todo intento de sometimiento. La tensión era un látigo invisible que azotaba cada rincón del espacio donde se encontraban. Por momentos, parecía que la violencia estallaría solo por la acumulación de orgullo y desconfianza. Pero la frontera es impredecible como el viento que arrastra polvo y secretos. Una noche, el ruido lejano de cascos y gritos cortó el aire seco. Forajidos, armados, sombras amenazantes que se alejaban de la ley y vivían solo para el caos. Avanzaban hacia el pueblo con ojos hambrientos de saqueo y sangre. Los dos enemigos naturales, Jack y Nayeli, entendieron sin necesidad de palabras que la supervivencia inmediata les demandaba al menos un pacto incipiente. Sin tiempo para superficialidades, Jack tomó su revólver, mientras Nayeli, con su cuerpo pequeño pero firme, aferraba un cuchillo heredado de sus ancestros. La alianza era frágil, forjada en el fuego de la necesidad y el peligro inminente. En esa noche oscura, bajo el cielo estrellado que parecía contener la respiración, lucharon espalda con espalda, defendiendo lo único que tenían, la vida y la improbable compañía mutua. Los disparos rasgaron el silencio. Ecos de violencia que resumían siglos de odio, lucha y miedo contenidos. El cansancio quemaba sus cuerpos, pero ninguno cedía terreno. Para Jack, la sorpresa más grande era la destreza de Nayeli, la forma en que sus movimientos parecían nacer de un instinto feroz, heredado y sagrado. Para Nayeli, la resistencia ruda de Jack era a la vez irritante y fascinante. Un hombre que podía matar sin pestañear, pero que estaba compartiendo su destino con ella. Al amanecer, el pueblo estaba en ruinas y los forajidos habían retrocedido. Algunos muertos, otros huyendo con heridas abiertas. Jack contempló a Nayeli, cubierta de polvo y sangre, su mirada aún desafiante. Fue entonces cuando notó un gesto sutil, un mapa enrollado y bien guardado que ella había ocultado con pasión manifiesta. Algo que hasta ese momento había sido un misterio evidente. Algo que podía cambiarlo todo. El secreto era más profundo de lo que Jack imaginaba. Un mapa que no era un simple pedazo de papel. Señalaba un posible tesoro o refugio oculto de los Apache. Un conocimiento que podría reconfigurar el destino de muchos. La valoración que Jack tenía de Nayeli comenzó a fluctuar entre la utilidad de un objeto y la realidad de una aliada con un peso inesperado. Ese conocimiento era una moneda valiosa, una pieza en un juego mucho más grande que la piel y los $5 que inicialmente había pagado. Mientras pasaban las horas, Jack intentaba
discernir qué había detrás de la determinación silenciosa de Nayeli. El mundo del viejo oeste estaba lleno de traiciones y alianzas fugaces. Sabía que ese mapa podía ser la clave para sobrevivir, o una trampa que los llevaría a la ruina. Pero por primera vez en mucho tiempo, la incertidumbre no era miedo, sino una chispa de posibilidad. Nayeli, por su lado, calculaba sus propios movimientos. El hombre que la había comprado veía en ella solo el valor material, pero ella conocía la fuerza oculta tras su dura fachada. Había aceptado una tregua por necesidad, pero sabía que la lucha verdadera apenas empezaba. El mapa no solo era un recurso, era un legado que llevaba consigo, una esperanza oculta en medio del polvo y la sangre. Al caer la noche, la relación tensa entre ambos se volvía un delicado equilibrio, una mezcla de respeto reservado y desconfianza formidable. Jack no sabía que a pocos kilómetros, aquel hombre misterioso que había observado la compra desde las sombras comenzaba a mover sus piezas con astucia. Una traición temible se gestaba, y sus consecuencias eran impredecibles. El futuro pendía de equilibrio precario. El conocimiento escondido de Nayeli podría ser la salvación o la perdición. La joven apache, aparentemente prisionera por $5, llevaba en sí el poder para cambiar las reglas del juego. Para Jack, la cuestión ya no era si podía dominarla, sino si podían, contra todo pronóstico, sobrevivir juntos. El sonido lejano de cascos anunció la llegada de un mensaje que cambiaría el curso de sus destinos. Jack descubrió entonces que Nayeli guardaba un secreto aún más profundo, uno que podría alterar su valoración y quizás su destino para siempre. La llanura se extendía, implacable bajo el sol que caía a plomo, y en la distancia una silueta se mantenía firme. Samuel, pistolero conocido por su astucia y su desconfianza hacia cualquier sombra que amenazara su dominio. Desde el borde del bosque, sus ojos agudos no perdían rastro de Jack y Nayeli, los dos que ahora portaban un secreto mucho más codiciado que cualquier fortuna en oro. Para él, la joven apache no era solo una prisionera o un objeto en disputa, sino un peligro que debía ser neutralizado antes de que revelara lo que sabía. Samuel decidió que no podía enfrentar a Jack a cara descubierta todavía. Era cuerdo y sabía que la paciencia también era arma en un duelo. Por ello, comenzó a seguirlos a distancia, entre susurros de polvo y pasos silentes, mientras más cazadores y mercenarios, atraídos por la búsqueda del mismo tesoro, se sumaban a la sombra del sendero. Nayeli, aunque acostumbrada a la persecución y al acecho, no se dejaba intimidar. Cada noche, mientras dormitaban bajo el manto estrellado, sentía el peso de esas miradas invisibles, la gravedad del pasado que la perseguía como un espectro implacable. En un momento de tregua, alrededor de él, fuego que crepitaba lento y cálido, Nayeli rompió el muro del silencio. Sus palabras eran un río que, aunque lento al principio, brotaba con fuerza, llevando consigo años de dolor, traición y lucha. Me atraparon por la traición de uno de los míos, dijo con voz baja, pero firme, mientras sus ojos observaban las llamas danzantes, buscando el reflejo de sus memorias. Creía en él, creía que protegería a nuestra gente, pero vendió nuestra confianza por oro barato, como si nuestra sangre tuviera precio. Jack, con la mirada fija en el fuego y el cráneo apesadumbrado, sintió que esas confesiones removían más que el polvo del camino. No era solo que Nayeli fuera alguien con un mapa valioso, era una persona con cicatrices profundas,
heridas que traslucían en aquella voz firme, en aquellos ojos llenos de sombras. Por primera vez la rígida armadura del pistolero se resquebrajaba frente a una verdad que no podía desarmar con disparos o amenazas. El relato encendió en Jack una inquietud nueva. Comprendió que su propia traición no solo había sido para con Nayeli, sino para sí mismo, para esa parte oculta que años atrás se había negado a enfrentar. Hoy, la frontera no solo ponía a prueba sus reflejos, sino su capacidad para desmoronarse y reconstruirse. El conocimiento guardado por Nayeli era más que un mapa, era la huella de un pasado que él debía enfrentar, aunque no quisiera. Luces convertían el cielo en un lienzo coloreado. Samuel seguía cerca, tan cercano como la tensión que crecía entre Jack y Nayeli. El pistolero rival no tardó en enviar mensajeros, voces calladas entre la maleza, a sus cómplices en los alrededores. Su rumor era claro. Ese mapa podía cambiarlo todo y debía caer bajo su control. Pero en ese preciso momento, Nayeli descubrió algo que estremeció su corazón. $5. Ese precio burdo, insignificante, la habían usado como objeto, reduciéndola a una cifra barata en una subasta de carne humana. Pero ese número, ese simple fragmento de comercio bárbaro, se convirtió para ella en símbolo de una resistencia silenciosa. Era la medida de la indiferencia y el racismo con que su pueblo era tratado, pero también la llave para hacer que otros apache, escondidos y temerosos, reconozcan que ella no era una presa fácil. Con esa revelación, su estrategia cambió. Supo que podía usar aquella cifra, aquella humillación, para abrir puertas cerradas, para buscar alianzas inesperadas entre los suyos. No era simple esclava ni moneda de cambio. Era una sobreviviente que usaba incluso su propia historia como arma, mientras Jack se mantenía a su lado, observando con recelo, pero también con creciente comprensión. El camino los condujo hacia el poblado oculto de los Apache, un refugio a salvo del sol inclemente y de las leyes de los hombres blancos. Para Nayeli era un regreso, una arena de recuerdos y promesas rotas, un lugar donde podía encontrar fuerza y abril. Pero para Jack, cada paso entre sus calles era una prueba de su honestidad y de su deseo de redención. Sus huellas fueron recibidas con miradas inexpresivas y susurros cargados de sospecha. Los rostros que los rodeaban hablaban de secretos compartidos y lealtades forjadas en el silencio del desierto. Algunos vieron en Jack la amenaza de siempre, el hombre que podía vender y comprar destinos con la fría indiferencia de quien no conoce raíces. Otros, al escuchar su historia, entendieron que había algo más profundo, un brillo de verdad en el aire rudo de sus palabras. Pero la amenaza no dormía. La traición aún se alojaba en las sombras, incluso dentro del mismo pueblo. Las lealtades se desdibujaban y ajustaban como el viento que arrastraba polvo y sospechas. Justo cuando las puertas se cerraban tras ellos y la noche comenzaba a envolver la aldea, un mensajero irrumpió entre la multitud, jadeante y con el rostro tenso. Las palabras que trajo fueron como un puñal en la piel de muchos. Samuel, aquel pistolero rival, había unido fuerzas con un enemigo común y se acercaba al poblado con un grupo armado, decidido a capturar a Nayeli y a Jack sin misericordia. La tensión se congeló en el aire. El miedo y el coraje se mezclaron en miradas que hablaban más que 1000 sonidos. En ese instante,
bajo la frágil luz de una luna pálida. Los destinos de ambos parecían pender de un hilo tan delgado como la esperanza que se aferraban a mantener. El crepitar del fuego se apagó lentamente, dando paso al silencio mortal que precede la tormenta. Samuel y su alianza no serían solo un obstáculo más. Eran la prueba definitiva de que la traición tenía muchas capas y que la frontera nunca descansaba. El campo ante ellos se deslizaba entre sombras y luces mortecinas mientras avanzaban con paso tenso. Jack y Nayeli, cada uno cargando el peso de su propio secreto, pisaban un suelo que parecía querer tragarlos entre sus grietas secas. La noche se había impuesto con un frío penetrante y el cansancio apretaba sus músculos, pero la amenaza era real y constante. El terreno que atravesaban ya no solo obscuridad y piedras, era una trampa, la vorágine perfecta para los traidores y los cazadores de almas perdidas. Entre los árboles retorcidos y la maleza, movimientos furtivos revelaron una emboscada inminente. Sin aviso, un grupo de hombres armados surgió de la penumbra, con rostros curtidos por años de codicia y maldad. La intimidación era palpable, las miradas calculadoras y las armas listos para disparar, para robarles hasta el último aliento. La traición se había materializado de forma brutal y despiadada. Jack, con el instinto afilado, tomó la delantera. La sombra de su revólver se deslizó con la rapidez de un rayo entre las figuras hostiles. La tensión se cortaba, con el estrépito seco que dejó escapar la pólvora. Nayeli, a su lado, no mostró temor. Su cuchillo, herencia de sus ancestros, reflejaba la escasa luz que llegaba hasta ellos, una extensión de su voluntad indómita. Se movía como un espectro, esquivando y atacando con una destreza que traicionaba su joven edad y apariencia frágil. En medio del caos, la verdadera herida no era la sangre ni el polvo levantados por los disparos. Era la certeza de que la traición venía de tan cerca que dolía. Las mesitas y los rostros del pueblo no eran solo imágenes distantes. Alguien conocido, alguien en quien confiaban, había vendido la información exacta para que esa emboscada ocurriera. Jack y Nayeli luchaban contra más que un grupo de bandidos. Peleaban contra la sombra oscura de la deslealtad. Cuando los últimos ecos de las armas se desvanecieron, la respiración pesada desesperaba en el aire frío mientras lograban zafarse del cerco. Sin embargo, estaban atrapados. Las manos de sus enemigos, aunque alejadas, aún podían alcanzarlos gracias a la traición. Fue Nayeli quien, sorbiendo aire entrecortado, pronunció la verdad que se coló en sus huesos ya cansados. «Sé quién nos ha vendido. Sé quién está detrás de esto», dijo con voz tajante, mientras sus ojos sostuvieron la mirada de Jack, buscando en él la firmeza que necesitaban ambos. «No es solo un enemigo fuera», continuó. «Está aquí, entre nuestra gente, y no busca solo el mapa, sino quedarse con todo lo que significa esa ruta». La sombra de la revelación se extendió entre ellos. La confianza, ya una delgada línea, se deshilachaba aún más. Jack sintió el peso del mundo sobre sus hombros y la punzada amarga de que la traición había atravesado hasta el núcleo mismo de su refugio. Sus secretos, sus miedos y sus culpas se agolpaban en su mente con tormenta creciente. Pero la desesperación no era una opción. La noche era dueña del viento, que arrastraba sus pisadas hacia una nueva ola de sombras. Encontraron, con un esfuerzo lastimero, una rendija en la vigilancia que les permitió escapar, zigzagueando entre los arbustos y pedregales, hasta que el silencio volvió a envolverlos. Con su manto incierto,
Jack apenas podía pensar con claridad. La escena de la emboscada, la cercanía de la traición, todo lo giraba en un torbellino oscuro. En sus recuerdos se colaron imágenes del pasado, años de pérdidas y decisiones duras que lo habían hecho quien era. Sombras encendidas con su propio fuego interno. Se veía a sí mismo frente a las tumbas de seres queridos, a decisiones que había dejado enhebrar el odio, la culpa y un código quebrantado. En esos momentos, entendió por qué había comprado a Nayeli como un objeto barato. No para poseerla, sino para llenar ese vacío de control que lo dominaba, para no enfrentarse al caos que él mismo llevaba dentro. Nayeli, por su parte, no era una voz pasiva en ese recuerdo tormentoso. Aquel precio de $5, brutal y humillante, se había grabado en su piel y espíritu con fuerza de acero. No era solo el costo de una transacción vergonzosa, era el símbolo más cruel de todo el desprecio que su pueblo soportaba diariamente. Pero en esa cifra halló una fuerza inesperada, la claridad de que podría convertir el desprecio en resistencia. Decidida a usar esa humillación para tejer alianzas con otras comunidades apache que se escondían del ojo vigilante y la opresión, Nayeli tejía nuevas esperanzas entre susurros y miradas cautelosas. Sabía que ya no solo luchaba por sí misma, sino por un legado y un futuro que podían cambiar el rostro de la frontera. Día tras día, paso a paso, llegaron al poblado escondido entre las montañas, a salvo de miradas extrañas y leyes de hombres blancos. Un lugar donde el viento susurraba historias antiguas y las piedras guardaban secretos sagrados. Nayeli encontró rostros familiares y apoyo silencioso, pero Jack fue recibido con recelo, como la sombra de un forastero que había osado interrumpir la frágil paz con sus decisiones turbias. Los vecinos hablaban con ojos que decían más que palabras, midiendo cada gesto de Jack, buscando en su tono una honestidad aún no comprobada. Él se mostró franco. Las palabras ásperas por los años en soledad buscaron romper el hielo de la desconfianza. Era un hombre endurecido, sí, pero también un hombre que comenzaba a pagar el precio de sus errores. Pero la calma era efímera. Dentro de la misma aldea, las lealtades eran un hilo flojo que podía romperse en cualquier momento. Las traiciones se escondían tras sonrisas y miradas vigilantes. La frontera, con sus reglas invisibles y su constante juego de sombras, jamás perdonaba con facilidad. Fue entonces cuando un mensajero irrumpe rompiendo el silencio con agitación. Trae palabras que pesan como una condena. Samuel, el pistolero astuto y despiadado, ha sellado una alianza con un enemigo común. Avanza ahora hacia ellos, con un grupo armado y un único objetivo: capturar a Nayeli y a Jack, sin importar el precio ni la defensa. La comunidad se estremece en un suspiro colectivo, y el futuro se tiñe de una promesa incierta y peligrosa. Sin tiempo que perder, la sombra de la guerra se cierne sobre ellos. El crepitar del fuego se apaga, dejando tras de sí solo el silencio frío que presagia la tormenta más brutal. Samuel y su alianza no serán más que la primera prueba de la traición que aún está por venir. La noche se cernía pesada y silenciosa sobre Jack y Nayeli mientras avanzaban cautelosos entre sombras y ramas quebradizas. El aire helado les quemaba la piel, una constante recordatoria del peligro que los rodeaba. Sabían que la emboscada que habían esquivado no era casual, sino obra de una traición que clavaba su puñal mucho más cerca de lo que deseaban admitir.
Cada paso retumbaba envuelto en tensión. Las miradas se cruzaban buscando señales, intentando descifrar dónde se ocultaba el enemigo que había vendido su paso. Jack apretaba el revólver contra su costado, el pulso acelerado, pero entrenado, listo a disparar antes que la traición nos sorprendiera de nuevo. Mejor mantener la guardia en alto. No somos más que presas ahora, murmuró Nayeli, con la voz firme pero cargada de cansancio, su cuchillo oculto bajo la manga, afilado como su voluntad. Jack asintió. Sus recuerdos asaltaron su mente como fantasmas de días lejanos, imágenes de pérdidas que endurecieron su alma. Vio rostros que olvidó amar, escuchó voces de errores que pesaban, tanto como el plomo, y entendió el porqué de su dureza. Ese precio frío que había pagado por Nayeli no solo era el costo de un objeto, sino una barrera para no revelar sus propias heridas. Nayeli, por su parte, sentía como el número 5, tan insignificante en boca del pistolero, gritaba en su interior como un símbolo de humillación y de fuerza. $5 para una vida completa, para un linaje que resistía siglos de opresión. No era solo un comercio bárbaro, era el motivo para resistir, para buscar a los suyos que aún se escondían en sombras, para transformar esa cifra en una bandera de unión. Siguieron hasta que finalmente, llegado el amanecer, sus cansadas pisadas tocaron el suelo conocido del poblado apache. El viento susurraba entre los árboles, portador de historias antiguas y antiguos secretos guardados en la piedra. Nayeli respiró hondo, sintiendo el peso de la historia de su gente atrapada en cada aliento. Allí no estaba sola, pero para Jack, cada rostro era una sospecha, cada silencio un juicio. La mirada fría de los pobladores pesaba sobre él. ¿Quién es ese hombre que llegó cargando historias tenebrosas y decisiones errantes? Su voz grave buscó ofrecer la verdad que conocía y la honestidad que intentaba abrazar. Muy lento, con palabras cortadas, trató de romper la pared construida por años de rechazo y reproche. Los murmullos curaron nada y tal vez lo empeoraron. La frontera no era un lugar para docilidad ni para culpas confesadas. Allí las traiciones se disimulaban bajo el manto de la hospitalidad, y las lealtades eran hilos débiles, listos para romperse con facilidad. La calma, sin embargo, fue solo la antesala de una tormenta. En ese preciso instante, un mensajero irrumpió entre la multitud. Vino jadeando, tembloroso e imparable, portando la noticia que congeló los corazones. Samuel, el pistolero rival, había formado una alianza inesperada con un enemigo común, y avanzaba con un grupo armado, una marea oscura dispuesta a arrasar con Nayeli y con Jack. No importaba su alianza forzada, ni su esfuerzo por sobrevivir juntos. La amenaza se cernía como un mal presagio, una sombra que prometía fuego y sangre. El rostro de Nayeli se endureció. El brillo familiar del coraje encendió sus ojos. Jack sintió que, por primera vez en mucho tiempo, su propio corazón latía al compás de una posibilidad distinta, la de defender, no solo sobrevivir, de enfrentar, no solo huir. El poblado se preparaba en silencio, tensos hasta el límite, conscientes que la traición no era solo externa, sino que se entreteje como red, rondándolos con sus hilos invisibles. Y así, cuando el crepitar del fuego se apagó lentamente, dejando atrás un silencio mortal, el destino de ambos pendía de un hilo tan frágil como la esperanza misma. En la lejanía, el ruido de cascos anunciaba la llegada inminente de Samuel y sus hombres, mientras la luna, pálida, observaba impávida el preludio de la tormenta que estaba a punto de desencadenarse.
La aldea apache respiraba una tensa calma que pronto se desgarraría. Las paredes de adobe guardaban murmullos y miradas desconfiadas. Jack Crawford, el pistolero de pasos duros y ojos cansados, cruzaba cada callejón con una mezcla de desafío y necesidad genuina de conciliación. Su pecho cargaba el peso de decisiones pasadas, y ahora también debía enfrentar el juicio de aquellos que veían en su llegada más una amenaza que una esperanza. Yaneli caminaba a su lado, con la cabeza erguida y la mirada firme, consciente de que cada paso los ponía bajo el escrutinio implacable de su gente. Allí estaban quienes la acogían con silenciosa solidaridad y otros que, en sus susurros, sospechaban de la presencia del hombre que la había comprado por $5. No era solo su pasado compartido lo que generaba incertidumbre, sino también las heridas abiertas de traiciones previas que nadie olvidaba fácilmente. Jack intentó romper el hielo con palabras duras pero sinceras. Explicó que, aunque fuera un hombre forjado en la soledad y las decisiones equivocadas, aspiraba a enmendar sus errores y a demostrar que podía ser algo más que un forastero despiadado. Fue una confesión áspera, un intento de abrir una grieta en la muralla de desconfianza. Pero las miradas que recibía eran sombrías, llenas de preguntas que ni él mismo sabía responder. La noche fue descendiendo, y con ella la sombra de la traición crecía entre la propia comunidad. En aquellos callejones oscuros y fogatas apagadas corrían rumores invisibles y miradas que se cruzaban con recelo. No tardó en hacerse evidente que no todos veían con buenos ojos la unión forzada entre el pistolero y la joven apache. Envueltos en antiguas heridas y miedos profundos, una red de lealtades aún inconsistentes pendía de un hilo tan delgado como peligroso. Entonces, como un rayo que parte el cielo en calma, la llegada del mensajero sacudió el silencio. Con el rostro empapado en sudor y ojos desorbitados, entró entre la multitud como si la muerte misma le persiguiera. Sin aliento, pronunció palabras que arrojaron sombras aún más oscuras sobre el destino. Ya incierto de Jack y Nayeli, Samuel, el nombre cayó como un golpe contra las piedras del poblado. El pistolero rival, conocido por su astucia y despiadada determinación, había sellado una alianza inesperada con un enemigo común. No venía solo, lo hacía con un ejército armado, con la intención única y clara de capturar a Nayeli y a Jack, sin contemplaciones ni misericordia. Un murmullo cortante recorrió a los presentes, un estremecimiento colectivo que reflejaba el choque entre el miedo y el coraje. Los ojos de Nayeli se endurecieron, reflejando la llama indómita que siempre la había definido. Su cuerpo, pequeño pero imponente, tensó cada músculo, lista para defender no solo su vida, sino la dignidad de su pueblo. Jack sintió, por primera vez en mucho tiempo, que su corazón latía con una mezcla nueva de propósito y temor. No solo debía sobrevivir, debía proteger, debía luchar contra las sombras tanto externas como internas, esas que amenazaban con engullirlos a ambos. En el poblado, el silencio se adueñó de todo, mientras comenzaba la preparación para lo inevitable. Voces calladas trazaban estrategias y miradas vigilantes se clavaban en cada rincón, conscientes de que la traición era una serpiente que aún se arrastraba entre ellos. La frontera les recordaba que ningún refugio era completamente seguro, y que la traición, como el polvo, podía colarse por las rendijas más pequeñas. Mientras el crepitar de la última fogata se apagaba, dejando espacio para un silencio mortal y expectante, el mundo parecía contener la respiración. El aire frío del atardecer llevaba consigo el presagio de la tormenta
que llegaba con Samuel y su temible pacto. Desde la distancia, el ruido seco de cascos se acercaba, resonando como el latido acelerado del destino. Bajo la pálida luz de la luna, el poblado se aprontaba a enfrentar la prueba máxima, conscientes de que la traición no solo acechaba desde fuera, sino también desde rincones inesperados dentro de su mismo corazón. Y así, en ese momento suspendido entre la calma y el caos, el futuro de Jack y Nayeli pendía de un hilo. El enemigo avanzaba, y sus intenciones anunciaban una batalla que marcaría para siempre las cicatrices. De la frontera, la aldea apache se preparaba para la tormenta que se avecinaba con un silencio tenso y palpitar contenido. Jack caminaba entre las casas bajas de adobe, con el peso de la desconfianza pisándole los talones. Cada rostro que se cruzaba con el suyo parecía medirlo y medir sus intenciones, juzgando el precio real de su presencia. La palabra forastero había calado profundo en ese lugar donde las heridas de traiciones pasadas aún sangraban en susurros apagados. Nayeli avanzaba junto a él, firme y erguida, aunque consciente del filo en cada mirada ajena. Sus pasos resonaban con la fuerza de quien regresa a casa después de un largo exilio, pero debía mantenerse alerta. La comunidad no solo evaluaba sus palabras, sino también lo que el pistolero traía consigo. Un pasado envuelto en sombras y un mapa con secretos poderosos. Les prometo que no busco más que la verdad y la oportunidad de enmendar mis errores, dijo Jack con voz áspera, clavando los ojos en algunos de los más jóvenes aldeanos que lo observaban recelosos. Intentaba derribar el muro con honestidad, aunque sabía que las cicatrices eran viejas y profundas, no fáciles de borrar con palabras. Los murmullos crecían en la penumbra, conforme caía la noche. La traición, invisible y venenosa, latía entre ellos. En ese pueblo, nadie era completamente libre del pasado, y el lazo que unía a Jack y Nayeli era tan frágil como un hilo de araña suspendido en el viento caliente del desierto. Los rostros de tradición y dolor cargaban en silencio la duda y el temor propios de quien ha aprendido que confiar es un riesgo en la frontera. De repente, el silencio se quebró. Un hombre llegó corriendo, la respiración entrecortada y los ojos desorbitados. La noticia que trajo pesó en el aire como una sentencia. Samuel había sellado una alianza con un enemigo común. Avanzaba hacia la aldea con un grupo armado, decidido a capturar a Nayeli y a Jack, sin importar las consecuencias. La noticia fue un golpe al estómago, un instante donde el tiempo pareció detenerse mientras las miradas se entrecruzaban con miedo y desafío. La joven apache endureció su expresión, encendiendo el fuego indomable que la había sostenido durante todo su camino. Jack sintió que, por primera vez en años, su pecho palpitaba no solo por sobrevivir, sino por luchar, por proteger lo que aún queda por ganar. En la quietud que siguió, la comunidad comenzó a moverse con rapidez, urdiendo planes y desplegando guardias. La traición ya no era solo una amenaza exterior. La sombra de la desconfianza se había instalado en la misma aldea. Que nadie se engañara. Aquel campo, pese a su aparente refugio, estaba preparado para enfrentar una tormenta que empaparía todo de sangre y revelaciones. Mientras la última fogata se consumía lentamente, la luna pálida ascendía, dejando ver en su luz difusa las armas, preparadas, las miradas tensas y los cuerpos listos para el inminente asalto.
El silencio que sucedió al crepitar del fuego tenía un peso mortal, preámbulo de un enfrentamiento que desnudará alianzas y expondrá traiciones ocultas. En la oscuridad se oyó el ruido seco y firme de cascos acercándose, como un latido acelerado que anunciaba el principio del fin. Samuel y su alianza se aproximaban sin compasión, dispuestos a arrasar con cualquier obstáculo. Bajo la fría mirada de la luna, el destino tejía su telaraña final. El pueblo estaba al borde del abismo, y la traición que había calado profundo entre ellos estaba prestes a salir de las sombras para cambiarlo todo. El crepitar del fuego se extinguía lentamente, dando paso a un silencio que pesaba más que el desierto al amanecer. Jack, con la respiración entrecortada y la herida fresca en el costado, forcejeaba contra el dolor y el cansancio, mientras su mirada se encontraba con los ojos de Nayeli, que imperturbable exploraba la espesura tras ellos. El enfrentamiento con Samuel y sus hombres había sido brutal, un torbellino de pólvora y acero donde hasta las almas más endurecidas se habían visto desbordadas. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Entre los ecos apagados de los disparos y el hedor acre de la tierra removida, se filtraba una verdad afilada como un puñal. La traición no era un enemigo lejano, sino un veneno que ya había calado dentro. Las palabras de Nayeli cortaron el silencio como una daga invisible. Sé quién nos ha vendido. Es alguien de tu comunidad. Alguien cercano, Jack. Su voz no tembló, pero sus ojos brillaron con la mezcla inconmensurable de dolor y determinación que solo conocen quienes han sido traicionados en el fondo del alma. Jack apretó los puños, sintiendo cómo cada latido le ardía en el pecho. ¿Quién?, cuestionó, con la voz ronca por la fatiga y el peso de la sospecha. Mas fue Nayeli quien continuó, sin apartar la mirada. Alguien que quiere quedarse con el mapa, no solo para encontrar un tesoro, sino para controlar el destino de muchos. El pistolero recordó entonces la frialdad con la que había contemplado el precio insignificante. Por Nayeli, $5. Ese número, ahora tan simbólico, se revelaba como la medida brutal de la indiferencia, de la deshumanización y el racismo que había marcado a su pueblo. Pero también ahora, como la semilla inesperada de una resistencia en ciernes. La joven apache, con una fuerza que parecía brotar de la tierra seca bajo sus pies, planeaba aprovechar ese desprecio como moneda de cambio. Si me subestimaron por $5, pensaba, usaré esa misma cifra para abrir puertas a aliados ocultos, a quienes compartan la misma lucha. En sol aún bajo, lanzó sus primeros rayos y los guió hacia un destino que prometía ser un refugio. Al llegar al poblado oculto entre montañas guardianas del pasado y la esperanza, Nayeli sintió el calor silencioso de un hogar encontrado, aunque sus ojos reflejaban la cautela de quien sabe que ni siquiera su gente está exenta de sombras. Jack caminó tras ella, esforzándose por ocultar la sombra del outsider que lo acompañaba desde siempre. No bastaban las palabras ásperas, ni las manos callosas para derribar muros construidos en años de desconfianza. Los murmullos lo envolvían como una luz invisible, y más de un rostro tensó la mandíbula al verlo pisar aquellas tierras sagradas. Durante horas, Jack habló. No buscaba redención completa, apenas la oportunidad de mostrarse humano, un hombre con los huesos rotos por las decisiones, pero dispuesto a pagar el precio que haría falta. Las palabras salían entrecortadas, pesadas como el silencio que las recibía.
Pero fue entonces cuando el viento trajo un rumor que heló la sangre. Samuel no era solo un rival. Había tejido una alianza con viejos enemigos, con un ejército armado, todos con la intención de asolar aquel refugio y capturar a Nayeli y a Jack, cueste lo que cueste. El mensaje se esparció veloz, dando origen a miradas cargadas de miedo, ira y más que la necesidad de sobrevivir. Era la urgencia de defender aquello que ya comenzaba a ser suyo, aunque no de la manera que había planeado. El poblado se sumió en el silencio tenso de la preparación. Voces susurraron estrategias, miradas se cruzaron vigilantes, y las armas relucieron bajo la pálida luz de la luna que comenzaba su ascenso. No existía lugar para ilusiones. La traición había sembrado la semilla de la discordia, incluso dentro de ellos. Nadie podía bajar la guardia. La frontera exigía todo, siempre. En el corazón de la aldea, el crepitar final de las hogueras se apagaba. El aire se tornó denso, expectante de una tormenta inevitable y sangrienta. En la lejanía se escuchó el retumbar ominosos de cascos sobre la tierra reseca, ritmando la llegada de Samuel y su ejército. La luna, testigo muda e impasible, iluminó la escena con su luz fría y distante, mientras el destino tejía en un hilo quebradizo el futuro de Jack, Nayeli y todos quienes se atrevían a desafiarlo. En ese instante quedó claro: la verdadera traición había comenzado su danza final, y nadie estaría a salvo de sus abismos. El crepitar del fuego se extinguía lentamente, dejando tras de sí una atmósfera densa, como el aliento contenido de quienes se preparaban para la tormenta que se avecinaba. El poblado apache se tensó en silencio, mientras el sonido seco de cascos distantes anunciaba el acercamiento de Samuel y su alianza hostil. Jack Crawford, herido y fatigado, apretaba el revólver mientras su mirada se cruzaba con la de Nayeli, firme y llena de determinación, pese al cansancio visible. No había lugar para dudas. La traición los había acorralado hasta el corazón mismo de su refugio, y solo les quedaba enfrentarla o sucumbir. Jack sintió el peso de la decisión que definiría su destino y el de Nayeli. La desertada moral, las pérdidas y los silencios que lo habían endurecido se derrumbaban lentamente ante el fuego de una nueva esperanza. Sería esa noche, bajo la pálida luna, cuando tendría que elegir más que la supervivencia, la redención. Nayeli observó cómo los preparativos se intensificaban. Las mujeres y hombres del poblado afilaban cuchillos, cargaban rifles y tejían alianzas en palabras susurradas antes de que la oscuridad los envolviera a todos. Su mirada recorrió aquel círculo de rostros que la habían aceptado en medio de la sospecha y supo que no podía fallar. La libertad que anhelaban era demasiado preciosa para dejarla escapar. Cuando los primeros disparos rasgaron la noche, la emboscada comenzó sin avisos. Samuel apareció con un grupo compacto de hombres armados. Su ataque feroz y calculado, pero la defensa estaba bien preparada. Nayeli en el centro se movía con una gracia letal, guiando a los suyos con una voz que no admitía dudas ni temores. Cada movimiento suyo era un símbolo de resistencia, un mensaje claro de que su destino no era moneda de cambio. Jack peleaba a su lado, con su revólver escupiendo fuego, protegiendo no solo su vida, sino la de aquella mujer que había llegado a comprender como una aliada indispensable. El dolor no frenaba sus actos, solo avivaba su furia. En medio del caos, el pistolero enfrentaba no solo a soldados enemigos, sino a sus propios demonios, que se alzaban en forma de culpa y arrepentimiento. En un instante decisivo, Jack detectó la verdadera traición.
Aquel que juraba como aliado mostró su rostro oscuro. Un hombre cercano, lealtad se había vendido al mejor postor, blandió un cuchillo para atacar por la espalda. La sorpresa fue tan letal como el filo del arma, pero Jack logró reaccionar con la rapidez que le había salvado la vida tantas veces. El traidor cayó con un disparo certero, mientras la batalla seguía su curso. Nayeli vio el acto y sintió cómo se rompía un último lazo de desconfianza. En ese instante entendió que no estaban solos, que juntos podían desafiar las sombras que los acechaban desde dentro y fuera. La lucha continuó hasta que finalmente los hombres de Samuel, diezmados y desmoralizados, comenzaron a retroceder. El silencio posterior fue pesado, roto solo por gemidos de dolor y suspiros de alivio. Jack se arrojó a un costado, agotado y con heridas aún frescas, pero con la convicción firme de que pese a sus errores, había elegido el camino correcto. Nayeli, alzando la mirada hacia el horizonte que empezaba a teñirse de gris, sonrió con una mezcla de cansancio y esperanza. «Nunca estuvimos en venta», dijo con voz firme. «Ni por $5 ni por nada». Jack la miró, reconociendo en esas palabras la fuerza que lo había guiado hasta allí. En su interior, algo se había quebrado y reconstruido. Por primera vez, admitía que la libertad no era solo un ideal vacío, sino una responsabilidad compartida. El poblado apache, aunque marcado por la batalla, se unió en torno a ellos. Las heridas empezarían a sanar, las dudas a disiparse. Un nuevo capítulo se abría, no solo para Nayeli, sino para un Jack que estaba dispuesto a dejar atrás sus sombras y mirar hacia el futuro con un propósito renovado. A la mañana siguiente, desde la cima de una colina cercana, Nayeli caminaba libre bajo el sol del lejano oeste. Su paso firme dejaba atrás el peso de la esclavitud y la traición. Jack la acompañaba, aún adolorido, pero con el revólver al cinto y los ojos fijos en el camino que se extendía frente a ellos, plagado de incertidumbre. Sí, pero también de promesas. El viento agitó el polvo y las memorias, borrando las marcas de un pasado doloroso. La alianza que habían forjado, nacida en la adversidad y consolidada en la batalla, era la semilla de un nuevo destino. No había garantizados los días fáciles, ni un sendero sin peligros, pero ahora caminaban juntos, libres y decididos a enfrentar lo que viniera. El precio original, aquel frío y humillante pago de $5, quedó enterrado en la tierra reseca como símbolo de un tiempo que ya no existía. La joven apache y el pistolero endurecido habían roto las cadenas invisibles que los ataban y con eso sellado una promesa silenciosa. La dignidad y la libertad eran para siempre su mayor tesoro. Así, bajo el vasto cielo del oeste, mientras el sol ascendía despacio, comenzó una historia nueva, una de redención, de respeto y de valentía compartida. La frontera, con toda su brutalidad y belleza, era ahora el hogar de dos almas que eligieron más que sobrevivir. Eligieron vivir.